¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien y gracias por querer acompañarnos en esta oportunidad con el siguiente actividad del IoT Chile Meetup. Ya ha pasado un cierto tiempo de que no nos habíamos encontrado, disculpen por ello, pero en esta oportunidad ya tenemos la buena noticia y en este caso estamos bien acompañados, en este caso de nuestro partner Poirot, con quienes vamos a realizar la actividad ensamble de manual de electrónica. Así que muchas gracias por quienes ya están inscritos y quienes ya están conectados en esta actividad, que, bueno, en sí les vamos a dejar un poco las instrucciones de la actividad porque también viene cargada un poco de la parte práctica. Entendiendo en este caso el escenario de pandemia, obviamente nos encantaría poder estar dentro de una sala, quizás en el laboratorio de Poirot, que ya viendo un poco más de forma manual todo lo que se está viendo, lo que vamos a ver hoy día, pero obviamente con esta consideración tenemos la oportunidad de que el expositor va a poder preparar todo su laboratorio, ya lo tiene listo, y van a poder hacer pruebas ya prácticas. Entonces, en sí, le agradecemos a ellos también por querer ser parte de esto. Bueno, y sin mucho más preámbulos, vamos a iniciar la actividad. Bueno, para iniciar, y quienes hayan sido por primera vez estén ingresando a esta actividad, esto es el IoT Chile Meetup, que es un evento público y gratuito, el cual permite a nosotros como una cierta entidad poder compartir conocimientos principalmente enfocados en temas de Internet de las Cosas. Ese es nuestro foco y hemos podido pasar desde actividades que son más del lado técnico, es decir, conversar temas o consideraciones técnicas de ciertas tecnologías, ya sean los dispositivos, la misma electrónica, lo que han sido plataformas, y también el tema de aplicaciones y obviamente sistemas de comunicaciones. Así que dentro de esa variedad, si aún no son parte del grupo, esto no tiene ningún costo, todos los eventos que se hacen son gratuitos y están abiertos, y ahora con temas de pandemia quedan grabados ya y quedan publicados dentro del grupo de YouTube. Por lo tanto, si quieren revivir o conocer alguno otro, al final de la actividad vamos a compartir el link para que puedan buscar las actividades pasadas y una vez que termine este evento ya va a quedar publicado dentro de YouTube. Por lo tanto, queda en ustedes el poder revivir y encontrar esa actividad interesante que pueden ser tanto para su emprendimiento, puede ser para su empresa o puede ser solamente para un hobby. Sí, antes que todo queremos partir agradeciendo a todos quienes nos apoyan y han entregado su apoyo para realizar cada una de las actividades. Queremos partir agradeciendo a la iSecure, que es el primer operador M2M IoT especializado en seguridad, pero de la parte de telecomunicaciones, que ya cuenta con 15 años de experiencia en gestión de comunicación y misión crítica, y en sectores principalmente de teleasistencia y seguridad privada. Si quieren conocer de ello, alaisecure.cl es la página donde pueden recurrir para conocer más de ello. Alay Electronic Automation, que es el distribuidor autorizado de alto nivel en servicios de automatización industrial, interconexión, cableado y producto electromecánico. Si quieren conocer más de algunos kits que hemos utilizado ya dentro de nuestras propias actividades, placa de desarrollo, componentes, pueden revisar ahí su página web. También agradecemos Duoc, que es la institución de educación con más de 50 años de experiencia, que se hace parte por medio de la Escuela de Ingeniería, que en este caso su visión y el por qué es parte de la actividad es para formar los profesionales que el país necesita, motivándolos a ser los protagonistas de su propio aprendizaje. Así que agradecemos mucho a Duoc en este caso por ser parte nuevamente de nuestro IoT Chile Meetup. También es parte, y en esta actividad tenemos la participación de Poirot, que ofrece equipos con asesoría para la reparación y fabricación de tarjeta electrónica y también herramientas de mano, maletines para temas eléctrico, electrónico o de instrumentista, tanto para el trabajo en planta como en terreno. Así que si quieren conocer más de su equipamiento y quieren conocer quizás los equipamientos que vamos a estar utilizando hoy día dentro del taller práctico, pueden visitar poirot.cl. Adicionalmente, agradecemos a Simcom, que es el proveedor líder mundial en módulos M2M, que es un proveedor de soluciones de redes IoT. Si quieren conocer y están buscando algún tipo de módulo electrónico de redes Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, Narrowband, entre otros, pueden visitar simcom.com. Y por último, agradecemos a Microsoft por ser parte también de uno de los organizadores de la actividad también práctica, quienes también fueron parte del sponsor del IoT Chile Meetup.
Bueno, y nosotros, en caso de que no nos conozcan, nosotros somos Wisely, somos una empresa de desarrollo tecnológico enfocado en tecnologías de Internet de las Cosas. Particularmente tenemos servicios que van asociados a temas de asesoría, desarrollo, integración, soporte y entrenamiento. Por lo tanto, si quieren conocer más de nuestras actividades dentro de nuestro servicio o algunas de las otras cosas que están dentro de nuestra parrilla tecnológica, los invitamos a que puedan visitar wisely.cl. Para quienes por primera vez están ingresando a esta actividad, les dejo acá un poco el cómo funciona Teams, de Teams Live. En este caso, si pueden ingresar en estos minutos, pueden ver que la actividad debe contar con unos 20, unos 25 segundos de retraso. Uno de los beneficios que tiene esa característica es que pueden volver al inicio o adelantarse en el tiempo con tal de poder ver ciertos momentos que eran llegar a una hacia una parte del video en base a que la plataforma automáticamente lo permite. Pero por parte de nosotros, como obviamente no estamos presentes, para poder sentir los que están ahí presentes y que quieran frente a cualquier duda que tengan, hay una sección que se llama las preguntas y respuestas o Q&A. En esta parte pueden escribir cualquier pregunta que tengan al expositor y mientras vayan dándose ciertas pausas en la actividad, nosotros vamos a hacer como intérprete de hacer compartir esas preguntas al expositor. Así que encantado de poder recibir todas sus preguntas, siéntase con la libertad de poder hacerlas, no hay ningún problema. Y obviamente, para partir prontamente la actividad, hoy día nos acompaña Ricardo Ginás, quien es parte de Poirot, que no sé si se encuentra ya ahí conectado. Hola Matías, aquí estamos conectados ya. Ricardo, súper bien. Estamos viendo ya de nuevamente el setup, el laboratorio de Poirot ahí por lo menos ya en video. Así que vamos a comparte inmediatamente tu video para que puedas presentarte y iniciamos la actividad. Ok. Estamos. Listo, gracias Matías. Bueno, bienvenidos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ricardo Ginás. Soy gerente de productos y servicios de importadora Poirot. Y estamos aquí en conjunto con Wisely para hacer un pequeño demostración y presentación de qué es armar tarjetas en forma manual y automatizada, pero en lotes pequeños. Así que gracias Matías por la presentación y yo creo que, no sé, vamos al tiro a presentar. Iniciamos. Claro, iniciamos. Debo compartir la pantalla. Adelante. Listo, perfecto. Oh, de un segundo. Ahí sí parece que está medio lenta la cosa. Ya, ahí sí. Ahí sí se ve. Bien, entonces como les decía, vamos a hablar del ensamble de prototipo y lotes pequeños en SMT. ¿Ya? Entonces, este es un pequeño temario de qué es lo que vamos a hablar. Primero, para los que no nos conocen, vamos a hacer una pequeña presentación de qué es Poirot. Después, qué es lo que es la tecnología de SMT, para entender un poco antes de qué es lo que vamos a hablar. El ensamble de SMT, perdón, en prototipos. Vamos a hacer una pequeña práctica aquí en el laboratorio. Vamos a tratar de mostrarles aquí in situ cómo es armar manualmente. Después hablamos del ensamble en SMT en lotes pequeños. Esto ya es automatizado. Estamos hablando de tener un pequeño pick and place que pueda hacer el trabajo de poner los componentes en la tarjeta. También vamos a hacer una práctica también con un pick and place que tenemos acá. Y después vamos a mostrar qué es
el ensamble en SMT con lotes medianos y mayores. Eso es solo mostrarlo. Seguramente después podremos hacer algo más extendido y presentarlo de mejor forma, pero esta vez estamos enfocados solo en lo que es prototipo y lotes pequeños. Entonces partimos con la presentación de Poirot. ¿Quiénes somos? Bueno, Poirot desde 1992 es líder en Chile y actor relevante en América Latina en el rubro de la electrónica y de lo que es ofrecer equipo y asesoría de reparación y fabricación de tarjetas electrónicas. También tenemos herramientas de mano, maletines para eléctricos, electrónicos e instrumentistas. Y nos diferenciamos por la garantía de calidad de nuestras soluciones, nuestros compromisos con los clientes y la permanencia en el mercado. También por nuestras marcas y por los países con los que trabajamos, que principalmente son alemanes, Estados Unidos, Italia y China. También queremos presentar quiénes son nuestros clientes. Están principalmente enfocados en la industria, la academia, la minería, la generación y transmisión de energía eléctrica, montajes industriales, telecomunicaciones, telefonía celular, astronomía, equipos médicos, transporte. Se fijan, todo lo que tiene que ver con electrónica y electricidad son clientes nuestros. Está CMPC, Codelco, Komatsu, Enel, ABB, Movistar, Metro, Latam, Siemens, bueno, y así todos los que están ahí mostrados en la imagen. Entonces, nosotros tenemos 10 líneas de producto, ¿ya? De las cuales, bueno, la más fuerte y la que somos más conocidos son las herramientas soldadoras, donde están los cautines para diversas aplicaciones, estaciones de soldadura y de soldadores y extractores de humo. Aquí con esta línea de herramientas soldadoras trabajamos con Kurz-Ersa, que es la más conocida, y Quick también, de China. También tenemos equipos de rework, que son los equipos para retrabajo o resoldado, que son equipos programables que pueden permitir sacar componentes que tienen la soldadura por debajo del componente. Herramientas de mano, maletines y mochilas. Aquí trabajamos con Bernstein, que es Giacomi, Ouija y Colbert con desatolonillador eléctrico, y son herramientas aisladas, antiestáticas y de uso general. Material antiestático, que en fin, tenemos todo lo que puede requerir un laboratorio en función de lo que es antiestática, y es aterrizaje personal, área de trabajo, bolsa, eliminadores de estática, señalización, equipos de testeo de SD, y aquí trabajamos con 4 marcas, que es Elmer, la principal, 3M, KIK para las cotonas y SO. En cuanto a la inspección óptica, tenemos desde lámparas de aumento, microscopio y hasta los equipos más avanzados como es la Mantis. Y trabajamos con la marca Inbright, Motic, el microscopio, Vision Engineering y Kurz-Ersa también con el equipo endoscopio. En la instrumentación eléctrica tenemos fuentes de poder, equipos de medición variable. Para laboratorio y terreno trabajamos con Fluke, Amprobe, Hioki y LTech. Después están los bancos de trabajo y gabinetes, que bueno, son los que tenemos aquí atrás de nosotros, que son, la gracia es que son bancos ergonómicos y modulares especiales para estar en laboratorios y en lugares de trabajo. Después tenemos los equipos de fabricación y ensamble de tarjetas electrónicas, que es para fabricar el PCB en cuanto a prototipado y en la parte de armado del PCB mismo. Y aquí ya tenemos varias marcas, que es Bungar, principalmente para la fabricación del PCB, GoCNC, que es para routers, Kurz-Ersa en impresoras, Neoden en Pick and Place, que es el que vamos a hablar hoy día, Quick en lo que es la parte de dispensador y robot soldadores, SMTech en Pick and Place, PBT en impresoras de pasta y Saki en inspección. Y por último,
los aerosoles y consumibles, donde está la soldadura, el flux, las mallas, todo lo que son consumibles para lo que es el área de soldadura y electrónica. Bien, entonces, vamos a un poco de agua. Partimos. Para estar seguro que estamos todos hablando del mismo idioma, primero queremos presentar un poquitito qué es lo que es la tecnología SMT. Entonces, SMT tiene la sigla en inglés que es Surface Mounted Technology, que son componentes de tecnología superficial. Y, bueno, la tecnología de montaje superficial o en superficie, más conocida como SMT, que es lo que acabamos de decir, es la sigla en inglés, Surface Mounted Technology, es el método de construcción de dispositivos electrónicos más utilizado actualmente. Se usa tanto para componentes activos como pasivos y se basa en el montaje de componentes sobre la superficie del circuito impreso. Ya esto lo hemos visto todos, pero son los componentes que están sobre la tarjetita y son estos pequeñitos que tienen poco espacio. Entonces, antiguamente se ocupaban los componentes que eran de agujero pasante, que es de la sigla PTH, que es Pin Through Hole, que son los que atraviesan la placa del circuito impreso de un lado a otro, y bueno, eran un poquito más grandes, más aparatosos, más difíciles de soldar. Y ahora con la tecnología SMT son más pequeños, no atraviesan la tarjeta, las conexiones se realizan mediante contactos planos y también pueden ser componentes VGA que tienen matrices de bolita o si no los QFR que tienen por los costados. Aquí vemos la imagen en el lado izquierdo donde está el PCB en la parte de abajo, después está el componente, después están los contactos del componente y están los filetes de soldadura del componente. Y después hacia el centro está el PTH, que hay un lettering, y es el típico componente que cruza la tarjeta y hay que soldarlo por la cara inferior. Entonces tenemos ventajas y desventajas con lo que es el SMT. Bueno, este tipo de tecnología ha superado y reemplazado ampliamente el Pin Through Hole en aplicaciones de producciones masivas por varias razones. Uno, el consumo de energía, son aplicaciones de baja temperatura, tienen tamaño mucho más reducido, o sea, todo se ha reducido, o sea, cosa de ver los celulares y todos los equipos que cada vez están más chicos. Y entonces ha producido que sea, bueno, también que es más fácil de instalar y de soldar que lo que era el PTH. Bueno, pero tiene una desventaja que al ser tan chico es difícil de soldar a mano. Cuando eran los trucos, uno mismo llegaba, doblaba las patitas, lo metía, daba vuelta a la tarjeta y soldaba por el otro lado. Pero ahora es bastante más complejo porque las piezas son más chicas, los componentes quedan pegados al mismo tiempo, entonces uno no tiene un cojín doble como para soldar las dos caras al mismo tiempo. Cuando uno pone un componente y lo suelda solo por un lado, la misma tensión de la soldadura lo empuja para ese costado y después cuando uno suelda al otro lado, ahí el componente nunca queda plano perfecto, sino que queda un poquitito inclinado. Entonces, idealmente hay que hacerlo con soldadura en pasta, con aire caliente, entonces se complica un poco el poder hacer un prototipo de buena calidad y hacerlo bien hecho. Entonces, para el ensamblaje del SMT hay un flujo que lo vamos a presentar, que es como se hace en una industria o como lo debiera hacer uno al hacer un prototipo, que es tener el PCB, aplicarle soldadura en pasta. Para esto hay distintos métodos que también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la aplicación de soldadura en pasta puede ser o algo medio rudimentario o casero, más avanzado con algunos equipos o bien industrializado. ¿Ya? Pero es el PCB, se le echa la soldadura en pasta. Después siempre entre medio hay una inspección óptica, que es para asegurarnos que la pasta quedó bien puesta. Si vemos abajo en el recuadro amarillo, dice el 60% de las fallas del ensamble proviene de los efectos
de los defectos en la aplicación de la soldadura en pasta en el PCB. ¿Ya? Entonces, si analizamos esto, significa que cuando ponemos la pasta, después viene el proceso de poner el componente, después meterlo en el horno. Si la pasta nos quedó mal aplicada y después nosotros ponemos el componente encima, el componente seguramente va a quedar mal soldado o quizás compuesto o algo así, y después cuando pasa el horno ya está soldado. Entonces, cuando tenemos que reparar, es mucho más laborioso la reparación, el rework, que haber aplicado bien la pasta. Entonces, por eso se pone mucho enfoque en que la pasta quede bien aplicada. Entonces, por eso tenemos el PCB, la soldadura en pasta, una inspección óptica, y después viene el proceso de poner el componente, ya sea manualmente o con máquina. Después viene de nuevo una inspección óptica, que es para asegurarnos de que los componentes quedaron bien puestos. Esta inspección óptica en la parte del pick and place por lo general es un poco aleatoria, ya, o se hace la primera vez y después aleatoriamente, porque la gracia de un buen pick and place es que sea repetitivo. Entonces uno solo revisa las primeras y de vez en cuando algunas. Después dice soldar, calor, porque para que se funda la soldadura en pasta necesitamos aplicar calor. Y aquí también vamos a ver dos opciones, que uno es el aire caliente, que es más bien sectorizado, o bien en un horno que puede ser un horno pequeñito o algo más industrializado. Y después, de nuevo, inspección óptica y retoques, que eso es el que queremos tratar de eliminar. Mientras menos retoques tengamos al final, supone que mejor está seteada la línea. Y bueno, después lo otro que faltó decir de la parte amarilla, que el otro 40% de los problemas son las temperaturas inadecuadas dentro del horno o la instalación incorrecta de los componentes, que son los otros dos pasos que quedan al final. ¿Ya? Más que, vuelvo a insistir, que más que el componente desalineado o mal puesto, si un pick and place bueno, por lo general son las temperaturas del horno las que dan problemas. ¿Ya? Porque la tarjeta, al tener distintas masas térmicas, ya sea en el mismo PCB o en los componentes que van por encima, genera que si la curva de temperatura no está bien seteada, puede ser que algunos componentes se alcancen a fundir y otros no, o también puede ser que estemos sobrecalentando demasiado la tarjeta y teniendo problemas de soldadura o de material intermetálico. Ok, otra cosa que hay que tener muy en cuenta cuando uno va ya sea a hacer un prototipo o tener una línea de producción es el material antiestático, ¿ya? Que es la protección de la electroestática dentro del laboratorio, porque creo que ya lo hemos hablado la vez pasada, pero nunca está de más repetirlo, que es como una especie de falla fantasma la electroestática. O sea, uno no ve que el daño que le está generando el componente o el PCB, entonces, claro, lo está fabricando, sí, está todo bien, cumplí con las temperaturas, seguí el perfil de temperatura y tengo todo perfecto, pero un golpe estático puede dañar el PCB o el componente y es difícil de verlo. O sea, el daño de la estática no es un chispazo que quiebra el chip, sino que por lo general lo daña por dentro el silicio o las mismas pistas internas que tiene el componente. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahí tenemos una imagen de cómo debería ser un laboratorio ideal equipado con antiestática, que es una carpeta de piso, un tester de entrada, una carpeta de mesa, el personal con fotón antiestática, talonera, pulsera, bolsas para guardar los componentes. Entonces, ojo con eso, que con respecto a la estática hay que estar muy alerta y precavido. Ok, entonces vamos a hablar de lo que es ensamble SMT en prototipos. ¿Ya? Entonces, como vimos en la imagen anterior, son tres etapas. Uno es aplicar la soldadura en pasta, después poner el componente y finalmente soldarlo. Entonces, vamos a ver la aplicación de soldadura en pasta. En un proceso manual,
la aplicación de soldadura en pasta puede ser con un dispensador de aire comprimido. Estos dispensadores se llaman de tiempo-presión porque lo que hacen es que con presión de aire y por pulsos de tiempo van aplicando a la soldadura. ¿Ya? La idea es que cuando nosotros vamos a dispensar manualmente, o en realidad cualquier dispensado, la cantidad de soldadura sea igual en todos los pads, o lo más parecida posible. ¿Por qué? Porque si pongo más soldadura en un lado, cuando entra al horno y se funda, uno que puede ser que le cueste más fundir, pero si el horno es bueno y está bien seteado, no va a importar. Pero el gran problema es, lo voy a graficar así, no sé si me alcanzo a ver. No estoy, sí. Si ponemos más soldadura en un lado del componente, lo que va a hacer es que la mayor cantidad de soldadura por tensión superficial cuando se caliente, va a hacer que el componente empiece a tirar hasta que se pare. Entonces el lado que tiene más soldadura va a hacer que se pare el componente. Entonces por eso tiene que ser idealmente lo más parecido posible, cosa que cuando se funde se acomoda. Por eso ocupamos el dispensador tiempo-presión, que tiene una regulación de tiempo en el cual yo le digo, mira, a tal presión, y en estos intervalos de tiempo tú andas aplicando la soldadura, entonces se acciona con un pedal, y cada vez que aprieto el pedal, por decir un número, 5 milisegundos, y no importa cuánto tiempo yo esté apretado el pedal, sino que esos 5 milisegundos los va a aplicar el dispensador. Después viene la instalación del componente. Bueno, aquí lo más básico sería una pinza fina, idealmente antiestática, y eso puede ser lo más común, pero para ayudar a este proceso existen también otros equipitos que son algo intermedio, que es un lápiz al vacío, que se regula el vacío que puede generar, se le cambian las boquillas, que pueden ser ventosas o solo agujas, y se acciona con un pedal. Entonces cada vez que yo aprieto el pedal, genero vacío, tomo el componente, lo pongo sobre la soldadura y cuando está sobre la soldadura aprieto suelto el pedal y se cae el componente. Para los que no conocen la soldadura en pasta son microgranos de soldadura de estaño, bueno, la lesión que sea, de estaño plomo, mezclado con flux. Entonces es una pasta más o menos pegote. Cuando yo posiciono el componente sobre la soldadura, no tengo que presionar porque si no sería la pasta saldría para todos lados. Yo lo que quiero es que quede el componente, la pasta y el PCB. Entonces lo tengo que casi que depositar sobre la soldadura. Y al ser pegote, o pegajosa, queda el componente ahí sujeto hasta poder llevarlo al horno. Y en la parte de prototipo, lo que es el soldado, utilizamos cautín de aire caliente. Aquí en este paso, y al ser un prototipo, es un poquito más lento porque lo que vamos a hacer es soltando casi uno por uno o un área pequeña hasta lograr hacer nuestra tarjeta completa, pero estamos hablando de un prototipo, así que no debiera haber problema. También puede ser utilizando un cautín en algunos componentes como este chip, que se ocupa la técnica de la miniola, y tenemos aquí un pequeño video. Van a ver que el primer pin y el último ya están soltados, que es para firmar el componente y centrarlo, y después se ocupa la técnica de la miniola. La gracia de la miniola es que puede soldar de corrido sin ir punto por punto, por eso lo ponemos aquí en el ensamble del prototipo, porque no es algo tedioso estar puntito por puntito, sino que es soldar de corrido. ¿Cómo funciona? La punta es como una especie de cuchara. Entonces, nosotros lo que hacemos es echar la soldadura dentro de esta cuchara y después, cuando va pasando por los pines, va dejando soldadura y llevándose el excedente, dejando soldadura y llevándose el excedente. Entonces nos permite soldar de corrido, siempre con la ayuda del flux. Entonces vamos a ver el video. Primero echamos flux
Después le damos la soldadura a la punta. Todos sabemos que el flux nos ayuda a que la soldadura se ponga un poquito más líquida y escurra mejor. Y empezamos a pasar la punta. Se fijan que va dejando soldadura en los pines y se va llevando el exceso, dejando todos los pines con la misma cantidad de soldadura y perfectamente soldado. Y también puede ser hecho con una pequeña máquina de rework que tiene un precalentador inferior, un calentador superior, entonces nos permitiría ir soldando por zonas, o bien también esta misma máquina sirve para hacer rework, que en el caso de que nos hayamos equivocado, algún componente al revés, o se nos quemó en las pruebas, y lo podemos sacar y poner uno nuevo. Entonces vamos a ver un video de esta pequeña máquina. Es una máquina manual, accionada por un pedal, el que se ve a la derecha. Ahí está armada, tiene el calefactor inferior, el calefactor superior. Entonces manualmente se setea la temperatura del calefactor superior con el inferior. Se pueden hacer combinaciones, ¿eh? No tiene por qué ser los dos iguales, puede ser más arriba que abajo, depende de la masa de la tarjeta, si es de muchas capas o si es de aluminio o de FR4, ahí uno va jugando un poco. Se le pone una termocupla para poder ver la temperatura que tenemos en el punto a soldar. Entonces esa es nuestra referencia. Al saber a qué temperatura funde la soldadura, sabemos cuándo ya podemos sacar el componente y no recalentar toda la tarjeta. Ahí se ve que le sacaron el calefactor inferior para poder tener más espacio hacia abajo, y después simplemente con una pincita se saca el componente. ¿Ok? Pero súper útil, nos sirve para, nuevamente, lo que es, podemos soldar algunas áreas de un componente de una tarjeta nueva, o si necesitamos reparar. Y como hablábamos, siempre entre medio hay una inspección óptica, desde lo más básico, que es una lámpara de aumento, y aquí hay tres tipos de lámparas. Bueno, la última negra es que es ESD, y la otra son distintas magnificaciones y formas, pero buena iluminación, buena magnificación, y eso nos permite ir viendo nuestro proceso de armado o de inspección entre cada etapa. Y ahora lo que a todos nos gusta y nos llama la atención, la parte práctica. Entonces, si vieron las primeras tres imágenes, vimos que estaba el dispensador de tiempo-presión, después teníamos el lápiz para tomar los componentes de vacío, y después el aire caliente. Bueno, eso lo tenemos aquí preparado. Vamos a poner unas pequeñas resistencias. Estas creo que son, tenemos unas 0805. Entonces vamos a cambiar la cámara ahora. Ahí está. ¿Ven? Sí, se ve. Entonces, tenemos el dispensador que está conectado a un compresor. En el otro extremo tiene la jeringa que tiene la soldadura en pasta adentro, una aguja que es por donde va a salir la soldadura. Vamos a ver el por donde va a salir la soldadura. Después están las regulaciones del dispensador, que esta es la regulación de la presión. ¿Se acuerdan que les dije que era tiempo-presión? Bueno, aquí se regula la presión y aquí se regula el tiempo. ¿Ya? El tiempo se puede regular de dos formas. Uno, que sea cuando yo aprieto el pedal, cuánto tiempo va a estar prendido,
pero también puedo programarle intervalos. Entonces decirle, solamente voy a apretar el pedal y tú prende por 4 milisegundos, apaga por 10 milisegundos, prende 4 milisegundos, 10 milisegundos y así va a estar en un tren de pulso hasta que yo suelte el pedal. ¿Ya? Eso es bastante útil porque cuando estoy haciendo algo muy repetitivo, no tengo que estar apreta, suelta, sino que solo voy moviendo el lápiz. ¿Ya? Ahora solo vamos a ocuparlo con el normal, que es apretar, y mientras mantengo apretado va a disparar por 8 milisegundos la soldadura. Y después está el lápiz, manipulador, aquí controlo el vacío que quiero y con el pedal lo acciono. ¿Ya? Y bueno, aquí tenemos nuestra resistencia, que tenemos una resistencia suelta que, como les decía antes, son 0,805 y 0,603. ¿Ya? Vamos a ver si se ve bien ahí. Vamos a poner en posición. ¿Sí? Entonces, vamos a echar la soldadura en algunos pads. Y ahí eché 4 pads. La soldadura, se fijan, si yo aprieto el pedal, aunque lo mantenga apretado, no va a disparar más de 8 milisegundos. Y esa es la gracia porque nos van a quedar todas iguales. ¿Ya? Aquí tenemos una pequeña camarita que vamos a tratar de tener, que es para mostrarles más cerca cómo queda esto. Me parece que así está. ¿Se ve? Sí, se ve. Y ahí están las bolitas. Se fijan, todas iguales. Uno las trata de centrar lo más posible, cosa que la soldadura quede lo más parejita posible. ¿Ya? Y ahora tomamos el lápiz, tomamos nuestras resistencias, cambiamos de pedal y entonces tomamos el componente, lo ponemos en posición y soltamos. Lo mismo aquí. Y tenemos nuestras 4 resistencias puestas. De nuevo, la camarita. Ahí está. Y se ven ahí, están las 4 resistencias puestas. Entonces ahora Matías, ¿viste bien? ¿Se ven las resistencias puestas? Sí, se ven. Se ve bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora tomamos el aire caliente. El aire caliente, prefiero que me ponga esta cámara. A ver si puedo mostrar cuando se funda.
Ahí. Entonces vamos a tratar aquí con las dos manos, con una tratar de soldar y con la otra grabar, pero creo que lo podemos hacer. Aplicamos el aire. Y ahí se está empezando a fundir. ¿Ven cómo se alinean con la cantidad de soldadura más o menos pareja? Le da para que la misma tensión superficial de la soldadura las alinee. Y ahí quedaron nuestras 4 resistencias bien soldaditas con la misma cantidad de soldadura y lo más alineadas posible. Bien, eso es la parte práctica de cómo haríamos un pequeño prototipo. Entonces volvemos a repetir, dispersar soldadura en pasta, idealmente lo más preciso y las mismas cantidades en cada pad. Después poner el componente, ya sea con una pinza. El problema de la pinza, o sea, no quiero desprestigiar a la pinza, que todo lo hemos ocupado y sirve, pero el problema de la pinza es que uno la toma y el componente está apretando, entonces al estar apretando uno tiende a vibrar un poquito y cuando la pone escurre un poco la pasta. La gracia del lápiz que viene por arriba, entonces viene por arriba y deposita y deja el componente sobre la pasta, que eso es lo que explicaba antes, que es lo que queremos. Si no, la pasta por los lados o por arriba del componente no nos sirve, tiene que estar por debajo del pad. Entonces, esa es la gracia del lapicito. La pinza sirve, nos han sacado a todos de más de algún problema, pero el lapicito es lo ideal. Y después el aire caliente, que dijimos que puede ser el aire caliente así haciéndolo circularmente o con una maquinita que ya tenga un área más grande como una máquina de revuelo. Pero yo creo que con el lapicito soldamos 4 resistencias de una sola vez y sin problema. O sea, si hubiera componentes más grandes, solo hay que empezar a hacer más círculos para tratar de que el área a calentar sea homogénea y no empiece el componente a bajar de lado, sino que trate siempre que baje en paralelo. ¿Ya? Así que eso es con el prototipo. No sé si hay alguna pregunta, Matías, por ahí. Mira, acá no aparecieron nuevas preguntas, pero yo quería extenderte una. ¿Qué ocurre en este caso en el escenario que coexistan componentes que son superficiales y true hole, con tal de que este escenario, ¿cuál sería como el orden correcto? Entre que tú partes con un tipo de componente, hacer el trabajo sobre uno y después tienes que venir con el siguiente. Entonces, ¿cuál sería esa técnica? Ya, súper buena la pregunta. Porque en realidad, ni siquiera he pensado que lo teníamos que nombrar, pero hay dos cosas que hay que nombrar aquí. Porque una cosa es cuando es híbrido, que es SMT con Tufol, y la otra cosa es cuando es SMT por doble cara. ¿Ya? Entonces, con respecto a cuando es híbrida, siempre se hace primero el SMT. ¿Ya? Se soldan todos los componentes SMT de superficie y después se ponen los componentes Tufol y se soldan los componentes Tufol con cautil, que el componente Tufol no se solda con soldadura en pasta, así ojo, no se traten de pasar de listo y decir a este le voy a echar un chorrito de pasta y después lo caliento con el aire, no, eso no se hace. Entonces es con cautil, hacen el SMT y después meten el Tufol con el cautil, ¿ya? Porque el tema de poner soldadura en pasta, por un lado, lo que pasa es que el pin Tufol es un tubito, y el tubo tiene un pad por arriba y un pad por abajo, y después entra el pin. Si yo le echo la soldadura en pasta aquí y lo caliento con el aire caliente, seguramente la soldadura no va a alcanzar a irse para arriba y hacer el filete de soldadura al otro lado. Entonces, por eso necesitamos que sea con cautil, que caliente bien todo el pin, cosa que la soldadura se vaya por este tubo hacia arriba y haga el filete de soldadura en los dos lados. ¿Ya? Y por lo otro es
cuando son doble cara, siempre se hace la cara que tiene los componentes más livianos primero. ¿A qué me refiero a eso? O sea, la resistencia que nosotros soltamos ahora vendrían siendo componentes livianos. Si yo tengo al otro lado, tiene un VGA, un QFP, un QFN grandote, un módulo Bluetooth o cualquier cosa así, entonces primero hago el lado de la resistencia y las cosas livianitas y después hago el otro. ¿Y qué va a pasar? Porque tú dices, oye, pero cuando yo caliente mucho a este lado, seguramente se me van a caer las resistencias del otro lado. No, la misma soldadura, de nuevo, la tensión superficial de la soldadura la mantiene adentro. O sea, se va a derretir. La resistencia que está al otro lado se va a derretir, pero no se va a caer. ¿Ya? Cuando se hace en un horno, se hace de la misma forma y se calienta la tarjeta completa, se derrite completa y los componentes quedan colgando con la soldadura. Y después cuando pasa al área de enfriado se enfrían las dos caras y los componentes que estaban al lado que va hacia abajo se enfrían y se sueldan de nuevo. ¿Ya? De hecho, cuando se hace doble cara, uno dice, oye, no quiero retrabajar la tarjeta porque no la quiero estresar, porque para qué calentarla. No, cuando se fabricó ya se calentó 2 veces. ¿Ya? Ricardo, mira, acá llegó la pregunta de Juan, que dice, en caso de que se corra el componente al momento de calentar la soldadura, ¿se puede corregir la posición? Creo que tiene relación con lo último que comentaba. Sí, se puede corregir, pero cuando está la soldadura caliente. Cuando se está enfriando, ahí puedo dejar una mala unión mecánica de la soldadura. O sea, el material intermetálico es el que va a salir perjudicado. ¿Ya? Entonces lo que necesito es que si está caliente, está derretida, yo sí la puedo mover y después la suelto y espero que cumpla su ciclo de enfriarse y solidificarse. ¿Ya? Pero es aplicando calor, no calor, sacar, agarrar la pinza, mover y va a quedar así mediante que cuando está endureciendo ya la corrí, no, eso no. Pero cuando está derretida no hay ningún problema. Bien, Perfecto, entonces respondimos, entonces podemos continuar por lo menos con la siguiente parte. vamos entonces. Bien, entonces, espero que le haya gustado la parte práctica de la parte manual. Yo sé que esa área es la que más se usa y todo en algún minuto la hicimos, así que es entretenido verla y saber que se puede hacer un poquito más fácil con alguna herramienta específica. ¿Ya? Y después viene el sueño del pibe o lo que todos quisimos también cuando estábamos en la universidad y haciendo estos prototipos, quebrándonos la cabeza y diciendo, churra, ¿cómo esto va a poder ser más fácil? Sí. Hay formas más fáciles con maquinaria, son unos robots de ensamble que nos ayudan a este proceso. ¿Ya? Vamos a ver la presentación entonces. Me pasan la lámina. Ok, entonces, ya cuando estamos hablando de lotes pequeños, ¿por qué hablamos de lotes pequeños, lotes medianos, lotes grandes? Porque va un poco en la velocidad con la cual podemos producir y la cantidad que podemos producir. ¿Ya? Entonces, en el lotes pequeños, lotes medianos y lotes grandes, nosotros más que nada el cuello botella, siempre lo enfocamos en cuál es el cuello botella y es generalmente el pick and place. Es el que te dice las velocidades a las cuales tú puedes producir. La impresión siempre es más o menos rápida, el horno es un perfil casi igual en casi todas las tarjetas, o sea, no varía más de 1 o 2 minutos, pero lo que sí frena el proceso es cuántos componentes lleva mi tarjeta, cuántas caras tiene mi tarjeta, cuántos componentes distintos tiene la tarjeta y la velocidad que necesito yo en mi pick and place. O sea, cuántas veces puedo ir a buscar y ir a dejar los componentes.
¿ya? Entonces está el proceso mecanizado de aplicar la soldadura en pasta, que es con una impresora stencil, ¿ya? ¿Qué es un stencil? Para el que no lo conoce, es una chapa metálica que tiene la forma del PCB, o sea, solo los pads, el espesor del material del stencil nos da cuánta cantidad de pasta va a quedar. Entonces, esto se pone en una impresora que se cuadra en eje X, Y, también la rotación, se pone la tarjeta, se baja el stencil y con una espátula se aplica la pasta, ¿ya? Y la gracia es que queda perfecto, ahí vemos en la imagen cómo queda la pasta, perfecto en cada pad, todos con la misma altura, todos con la misma cantidad. Entonces pues cuando yo pongo el componente encima no tengo problemas de que se me la dé para algún lado, que hay más pasta en un lado o en el otro. Miren, les voy a mostrar un stencil, un stencil que están ahí, por favor. No, los stencils por lo general vienen así, vienen en un marco, está la chapa metálica, esto es una malla o un pegamento que hace que se estire, esto es como un tambor, y aquí están las perforaciones de todos los pads. Seguramente no se va a alcanzar a ver ahí, pero se ve la luz para el otro lado. Entonces están las perforaciones de todos los pads. Entonces, cuando yo pongo la tarjeta por atrás, paso la espátula y quedan todos los componentes con la misma cantidad de soldadura al mismo tiempo. Entonces es un proceso muy rápido, muy simple y muy repetible. Entonces aquí tenemos un video cortito de cómo es la aplicación. Entonces levantamos el stencil, ponemos la tarjeta, ya en este caso ya está centrada en X, entonces después solo poner la tarjeta y bajar el stencil. La primera vez hay que centrarlo, después ahí pequeño ajuste y aplica la pasta, raspa. No es necesario pasar tantas veces, pero por una o dos veces es suficiente. Saca la tarjeta y todos los componentes con pastita. Entonces, se fijan, es un proceso muy rápido, no es el cuello de botella, es un proceso rápido, fácil, pero ojo con esto, que depende mucho de que sea un buen stencil, que ahora en estos tiempos con los cortes láser es muy fácil que sean buenos, porque son todos muy de buena calidad. Entonces necesitamos un buen stencil y una impresora que mecánicamente sea estable, o sea, esta como bisagra que hace al abrir y cerrar tiene que ser muy preciso, porque si tiene un pequeño juego, cuando yo baje ya va a estar desalineado, y si queda desalineado, si la pasta queda desalineada, ahí empezamos con los problemas de que después cuando yo ponga el componente no va a quedar el componente sobre la pasta, sino que va a quedar así. Cuando se derrita la pasta lo va a mover y ya empezamos con el rework, el retrabajo. Entonces, por eso acuérdense, el 60% de las fallas en la fabricación es por la aplicación de pasta, y por eso mecánicamente necesitamos un printer que sea mecánicamente estable y sólido y rígido. Después viene la instalación de los componentes, que es con una máquina pick and place, que de tomar y poner. Entonces, la máquina toma el componente de un alimentador. El alimentador es donde va el rollito con la cinta con los componentes, y lo toma y después regula las coordenadas X, Y, la rotación, que ya está previamente programada, y la instala en el PC. Lo que le hablaba antes un poco de la velocidad, de cómo calculamos si es que va a ser pequeño, mediano o grande, es con la velocidad del pick and place, y ahí aquí hay que tener un poco de cuidado, porque no sé, esto es como los equipos de música, cuando uno dice, no, mi equipo es de 8000 watts, sí, pero 8000 watts PMPO versus, no sé, 30 RMS, o sea, hay un estándar para eso. Para los pick and place también, o sea, hay un término que se llama velocidad relativo,
o velocidad estándar o velocidad instantánea, ¿ya? ¿Y cómo se mide? Porque con la velocidad instantánea lo miden desde cuánto se demora en tramos muy cortos, y una velocidad estándar se mide con una tarjeta estándar para todos. Entonces hay una norma, que es la IPC 9850, que define un PCB con cierta cantidad de componentes, con distintos tamaños, distintas coordenadas. Entonces es como que todos van a la misma pelea, con las mismas reglas. Entonces te dicen, ¿tú quieres decir la velocidad de tu pick and place? Ok, arma esta tarjeta y dinos qué velocidad tiene. Versus que haga así como máquina de coser, que así tú puedes decir velocidades súper rápidas. Entonces, características deseables para un pick and place, porque esto es casi como comprar un auto. O sea, uno quiere cosas, no siempre puede tenerlas todas, pero hay cosas que son indispensables. Entonces, idealmente que sea flexible. ¿A qué nos referimos con que sea flexible? Es que sea fácil de programar, fácil de poner los alimentadores, que no sea muy engorroso el setup, porque el setup de una máquina pick and place lleva tiempo, ¿ya? Y ese es casi tiempo muerto en la industria o en la fabricación. Entonces, mientras más cómodo y fácil sea el setup, es mejor la máquina. Entonces, dijimos, flexible, que puede instalar todo tipo de componentes, incluyendo fine pitch, VGA y QFN, que antiguamente era así como solo las máquinas más avanzadas podían poner esto. Ahora las máquinas más básicas lo pueden hacer. Todo gracias también porque la cámara de alineación mira de abajo para arriba. Entonces, claro, los VGA y los QFN, al no tener fines o solo tener bolitas y que están abajo, al mirarlo por abajo se pueden alinear. Antiguamente se alineaban por los lados. Entonces, todo lo que era por abajo era muy difícil de instalar. Lo dijimos antes, rapidez en la programación y facilidad de operaciones, porque también una cosa es programarla fácil, pero la otra es que no sea engorroso, que haya que hacer muchos pasos para poder ocuparla. Bueno, que alinee los componentes por medio de cámara y video. Esto lo mencionamos porque, claro, si miramos para atrás, muy para atrás, antiguamente la alineación era mecánica. Entonces el pick and place levantaba el componente, aparecían como dos deditos y le hacían así y lo medían. Después lo giraba, lo tomaba, lo medía. Y hacía varias veces hasta que por los deditos podía definir cuáles eran las dimensiones del componente. Después hubo otro sistema que era como una especie de cajoncito. Entonces venía el componente, lo tomaba de la cinta, lo llevaba al cajoncito y lo empezaba a hacer golpearse en la orilla, y así lo iba centrando, moviéndolo, golpeándolo con la orilla. Después vino el láser, y que eso fue una revolución, que la gracia era que con un láser disparaba el láser y con la sombra podía medir el componente. Entonces disparaba, medía la sombra, lo medía, después lo giraba, medía de nuevo y sabía la dimensión del componente y qué offset tenía que corregir, porque nunca lo toma desde el centro, cómo tenía que corregir el offset. Y después vinieron las cámaras de video, que son las que han facilitado el proceso y lo han hecho mucho más rápido y más económico también, porque los láseres eran carísimos versus una cámara de video de ahora. ¿Ya? Que sea confiable para las instalaciones, repetibles y precisas. Lógico, o sea, necesitamos que sea preciso porque estamos poniendo componentes muy pequeños, y que sea repetible porque necesitamos que, si vamos a armar 100 tarjetas, las 100 se den iguales, no con una como componente choco por acá, otra por allá, sino que todas sean iguales. Que requiera baja mantención, sí, porque si es que son demasiado complejas o muy aparatosas, claro, la mantención te puede matar, porque va a estar todo el tiempo requiriendo una mantención constante. Las mantenciones por lo general las hacen la fábrica o los proveedores de la fábrica, y eso es plata y es tiempo.
Si es una máquina simple, que tú mismo le puedes hacer la mantención, solo hay que tenerla lubricada, que no fallen mucho los motores, las carreras de transmisión, te da una solvencia que puedes trabajar bajo seguro. Me falta algo que es súper, que hay que tener muy en cuenta. Cuando tú te cambias a ensamblar ya con máquina, dependes de la máquina. O sea, ya no tienes 20 personas soldando todo el día con microscopio y caustiendo, sino que todo eso seguramente lo vas a traducir a una o dos personas que van a trabajar con una máquina. Y te acostumbras a una velocidad, tú contabilizas y dices, bueno, el día lunes yo voy a armar 100 tarjetas, el martes 150, el miércoles 100, y te programas con eso. El problema es que si te falla la máquina, no puedes volver a llamar a las 8 personas y decirle, ya sabes qué, ahora necesitamos armar de nuevo. Se te hace un desastre. Entonces, por eso la máquina tiene que ser confiable y que requiera baja mantención y larga vida útil. ¿Ya? Hay que tener ojo con eso porque cuando ya entra un ritmo es difícil volver atrás. Entonces, hoy día vamos a presentar la máquina Pick and Place Neoden 3B, que es la máquina de entrada de la marca Neoden. En la más pequeña es de sobremesa, ya es un Pick and Place que tiene un cabezal con 2 ejes de instalación, ya significa que son 2 ejes los que pueden bajar y tomar los componentes. Tiene 36 alimentadores de cinta de 8 milímetros y también se puede configurar en alguna otra forma entre 8, 12 y 16 milímetros. ¿Ya? Para los que nunca lo han visto, como siempre han encontrado en trocitos, bueno, las cintas vienen así. Cuando yo hablo de 8 milímetros me refiero al ancho de la cinta, ¿ya? Y ahí está el 8, 12 o 16, ¿ya? Y después tenemos algo que es cuántos componentes vienen por cinta, porque estos puntitos que hay aquí, no importa el ancho que sea la cinta, siempre hay 4 milímetros. ¿Ya? Entonces ahí después la programación uno dice ya entre 4 milímetros cuántos componentes hay, y eso es otro tema, pero el ancho de la cinta es el que necesitamos a nosotros. 8, 12, 16 para esta máquina, ese es el máximo. ¿Ya? Bueno, tiene sistema descentrado por visión con cámara de video, tiene doble cámara, tiene una cámara superior, que es la que le permite ver los fiduciales, que es como va a centrar la tarjeta, y la cámara inferior con la cual centra los componentes. El área de ensamble es bien grande, es toda la parte metálica plana que se ve ahí, y es flexible porque uno puede poner la tarjeta en la posición que uno quiera. Con la forma que tenga la tarjeta, eso tampoco importa porque se pone con unos imanes, también lo podemos ver después. Y bueno, una producción de lotes pequeños con rendimiento estable y bajo precio. Y aquí vamos con las características. 5.000 componentes por hora. Y ahí se fijan, dice instantáneo porque nunca se ha hecho la prueba con esta tarjeta estándar, pero se mide con esta tarjetita que tenemos aquí, entonces dice, bueno, ¿cuánto se demora en armar esto? Y el cálculo es 5.000, que pone 5.000 componentes en una hora. Por cámara de video, alimentadores de rollos preconfigurados en la fábrica, sistema automático de tracción del cover tape del rollo. Vamos de nuevo a la cinta. ¿Cómo trabaja la máquina? Y también se lo quiero mostrar allá, pero lo voy a graficar aquí. Vamos a soltar un poco más esto. La cinta se compone de 2 partes. Uno que es la cinta propiamente tal, y el otro es el cover tape, que es este plastiquito que se ve aquí. ¿Ya? Para que la máquina haga avanzar la cinta, tiene un sistema muy inteligente que se le ocurrió a estos chinitos, que es que del cabezal baja una aguja
que se mete en el hoyito, tracciona la cinta y la hace avanzar los 4 milímetros. Pero para que la cinta no salga tapada, hay un motorcito que está tirando esto y va pelando la cinta. Entonces, la empuja y la pela. Y queda descubierto el componente para que después lo puedas ir a buscar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué decía que es muy inteligente el sistema? Porque significa que de los 36 alimentadores, solo ocupó 36 motores para el cover y no tuvo que ocupar otros 36 motores para hacer el movimiento de avance, sino que ocupa el mismo eje de instalación o el mismo cabezal de instalación para hacer avanzar la cinta. Área de trabajo gigante, o sea, 320 por 390, no significa que alguien, o sea, si hay gente que lo ha puesto PCB de 320 por 390, pero también puede ser que uno pueda hacer un mix, no sé, tenemos clientes que hacen tarjetas que son dobles, sino que uno es el mother y el otro o el slave, y le hacen las dos al mismo tiempo, el master y el slave al mismo tiempo, y después lo arman afuera, la unen, o la pantalla y el control, o la potencia y el control, o si bien puedes poner 4, 5, 6 tarjetas iguales en esta área de 320 por 390. Esto es importante, componentes desde 0402, o sea, el más pequeñito que puede instalar es el 0402, que es súper pequeño y todos los que han armado ya saben que con pinza ya es un dolor de cabeza, pero gigantesco, poner un 0402 y lo otro que son componentes ya difíciles de conseguir, o sea, no es que todos armen el 0402, el 0402 es un súper buen número. Y bueno, un TQFP de 144 es el máximo o un componente de 32 por 32 milímetros. Eso de 32 por 32 milímetros es un poco relativo porque el 32 por 32 significa cuánto puede ver la cámara. Es el diámetro máximo que puede ver la cámara. Pero en sí, la máquina podría levantar un componente más grande, pero no tiene cómo alinearlo con la cámara. ¿Ya? O sea, si tú tienes que poner algo grande, inclusive hasta le podrías deshabilitar la alineación y decirle, ¿sabe qué? Yo lo voy a poner recto donde lo tome y después llegue, trasládelo y gire los 90 grados, pero como va recto donde lo tomó, yo me aseguro que está poniéndolo relativamente bien. Son trucos que se le pueden hacer, pero idealmente que los componentes sean bajo el 32 por 32 para que la cámara lo pueda alinear. Cambio manual de boquillas, eso significa, bueno, viene con un set de boquillas, lo tengo aquí, que son estas boquillitas así, son con un resortito de seguridad, cosa que si está algo mal configurado, cuando la máquina baje, no le pase nada al motor, sino que se comprima el resorte. Recuerden que hablamos de dejar la soldadura sobre el componente sobre la soldadura en pasta. Entonces, nunca tenemos que presionar, la máquina no tiene que estar poniendo los componentes así aplastándolos. El resorte es de seguridad, no es para que ponga el componente y lo aplaste. De hecho, una de las gracias que tiene también la máquina es que en realidad llega, se posiciona sobre la coordenada XY que nosotros le señalamos y en vez de soltar el componente lo sopla. Entonces se pone sobre la pasta, a décimas de milímetro sobre la pasta y después sopla y hace que se quede pegado sobre y queda sobre. Entonces nunca aplastamos la pasta para que salga para todos lados y después en minutos soldar se forma en bolita y se vayan para otro lado, sino que la deja sobre y la sopla. ¿Ya? Entonces el cambio en manual de boquilla, eso ya decir que tiene son 5 boquillas distintas, pero como son dos ejes distintos, le podemos poner boquillas distintas. O sea, podemos poner la boquilla más pequeña en el eje 1 y la boquilla mediana en el eje 2. Entonces, cuando vamos a tomar cosas pequeñas, le decimos toma todo con el eje 1, y cuando vaya a tomar algo más grande, ocupa el eje 2.
En el caso de que ya necesitáramos más, un cambio adicional, como un componente muy grande, ahí sí la máquina para, viene y tú con la mano tienes que tirarlo y poner la boquilla nueva. Y otra cosa que fue algo como híbrido que hicimos entre lo que hicimos recién de la presentación de poner la soldadura en pasta y la máquina, fue un diseño que hicimos aquí en Poirot, que nos lo validó la fábrica, que es acoplar el dispensador a uno de los ejes. Entonces, le eliminamos un eje de boquilla al pick and place, pero le agregamos un dispensador. Entonces, si lo pensamos en que vamos a hacer un prototipo y mandar a hacer el stencil y después resulta que le cambiamos una resistencia y hay que mandar a hacer otro stencil y después no, que el transistor necesitamos uno más grande, otro stencil, entonces cuando vamos a hacer prototipo es más fácil dispensar y poner el componente. Entonces para eso le eliminamos un eje, le ponemos el dispensador, entonces la máquina va a poner las bolitas de soldadura y después con el otro eje pone los componentes. Y bueno, la programación es por archivo CSV. Todos los programas de fabricación, o sea, de fabricación de circuitos, tienen un export file que es un notepad o un CSV. ¿Ya? Y cuando uno recoge ese CSV, viene harta información de la tarjeta, pero lo que necesitamos nosotros es que vengan las coordenadas XY, la rotación, el designador, el tipo de encapsulado y el valor. ¿Ya? Y con esos datos se los ingresamos a la máquina y la máquina va a saber a qué coordenada ir, cómo lo tiene que rotar y qué componente es para saber si que, no sé, pues, la resistencia de 1 kilo va 20 veces, sí, va 20 veces, pero en coordenadas distintas. Y bueno, tiene un sistema operativo interno que es XP Nova. Y vamos a ver algunas fotos de cerca, entonces esa que se ve abajo con las lucecitas LED amarillas, esa es la cámara de video del centrado. Entonces, ¿cómo funciona la máquina? Es como hace como un triángulo. Toma el componente, lo lleva a la cámara, le saca una foto, calcula cuál es el desalineamiento que tiene versus la boquilla y después lo instala. Y ese triángulo lo hace para cada componente. Después esos son los alimentadores motorizados del cover tape. Ojo con eso, que es lo que dijimos, que solo los del cover tape son motorizados. El doble eje de instalación, que ahí están los dos ejes que tienen en la punta. Y ahí están las 5 boquillas partiendo de la SS hacia la más grande. Y vamos a ver un video aquí. Esto es instalando, solo instalando, sí. Pausa, un segundo. Para todas las pruebas y los videos o las pruebas que hacemos acá o que se hacen también en la industria cuando uno va a hacerla por primera vez la tarjeta, no se le pone soldadura en pasta porque si hay algún error tendría que estar limpiando la soldadura, se esparciría para todos lados. Entonces lo que se ocupa es pegamento de doble cara. Entonces por eso van a ver ahora que va a poner el componente y va a quedar fijo, pero es porque hay un pegamento en la tarjeta. Y eso se hace siempre cuando uno programa cualquier tipo de máquina, ya sea estas chiquititas o las más grandes, siempre se pone el pegamento doble cara. Y además tiene que ser con pegamento, porque como les dije antes, la máquina sopla. Entonces, si es que no hubiera nada, y como la tarjeta es lisa, cuando sopla, los componentes se empiezan a desparramar. Como nosotros queremos saber exactamente en qué posición quedó, tiene que haber un poquitito de pegamento. Entonces ahí está la máquina, está centrando primero las boquillas, después busca los puntos fiduciales. Voy a hablar de los fiduciales después, recuerden, ¿ves? Y toma el componente, se fija, primero mueve la cinta, toma el componente, lo lleva a la cámara y lo instala. Corre la cinta, toma el componente, la cámara y lo instala. Bueno, el proceso es bastante rápido y cuesta un poco verlo, pero
Ese es un QFP 64, clic. Y ahí está, puso toda la resistencia y el QFP. Todo alineadito, igual y perfecto. Ya, antes de que pasemos, les voy a explicar lo de los fiduciarios. Cuando uno fabrica la tarjeta, le ponen una fotoherramienta sobre la tarjeta y esta fotoherramienta puede quedar quizás a veces un poquito desfasada y después se hacen los cortes de la tarjeta. Entonces, en resumen, significa que no todas las tarjetas van a quedar exactamente iguales. Entre una mano y la otra pueden haber algún tipo de desplazamiento o de desfase. O bien también el mismo corte, ¿ya? Entonces, para asegurarnos que el pick and play sepa exactamente las coordenadas en las que se tiene que mover, existen los puntitos fiduciarios, que son esos que están ahí. No sé si se alcanzó a ver, pero son unos puntitos chicos que se ponen. Están ahí en la imagen, se fijan, dice 00 abajo a la izquierda y un poquito más arriba hay un punto, que es como un par. Ya, eso es un punto fiduciario. ¿Ya? Entonces, eso se hace cuando diseñas la tarjeta. Entonces, para la máquina después va a ser una referencia y dice, el componente, por decir un número R1, está desde el punto fiducial en tantos milímetros a la izquierda y tantos milímetros en Y. Entonces, siempre se basa desde el punto fiducial, no desde la esquina, no desde el borde de la tarjeta, sino que desde dentro de la misma tarjeta. Por eso, antes de partir los tiene que mirar, y tienen que ser al menos 2, cosa que pueda calcular la extensión completa de la tarjeta. ¿Ya? Súper importante, cada vez que van a mandar a hacer una tarjeta o hacerlo ustedes o cualquier cosa y van a armar con máquina, tienen que ir los puntos fiduciarios, ya sea, si es que se fijan en esta tarjeta, son 4 iguales, solo que hay una que está invertida, pero si es que son 4 single, le tienen que hacer el punto en cada tarjeta. Cada tarjeta tiene el punto. Y si esto va a ser como una, tienen que hacer solo 2 y el diseño interno va a ser el 4. ¿Ya? Pero tienen que ir al menos 2 puntos fiduciarios. Y aquí tenemos otro video que es con lo que les explicaba antes, que es la modificación de poder poner el dispensador de soldadura. Entonces primero va a poner la soldadura y después va a buscar los componentes y los pone encima. Entonces nos ahorramos el paso del stencil. Entonces primero buscan los fiduciales, saben en qué posición está la tarjeta y ahí va. Entonces deja un puntito de soldadura en cada pack. Y después ya empieza a dejar los componentes. Si se fijan, este video versus el otro, hay muchos parámetros que se pueden... bueno, veamos cómo queda. Se fijan, soldadura y el componente en el centro. Después cuando se funda la soldadura, se escurre por entre medio del pack y queda soldado. Lo que le iba a decir del video versus el otro, no sé si se alcanza a notar o no, pero en el segundo video, cuando baja el componente, espera un poco. Y es precisamente porque como la estamos dejando sobre una pasta que es un poco más irregular, esos parámetros se los podemos programar y le decimos, ¿sabes qué? Baja, pero espera 10 milisegundos a que todo se acomode, que la pasta te envuelva un poco y después anda. Cuando es con stencil, no, ahí vamos y decimos 0 milisegundos, anda, deja, anda, y así. Después viene el proceso de soldado, que esto al ser lotes pequeños son con hornos más pequeños, pero también tenemos características deseables para un horno. Entonces estamos en un horno con excelentes condiciones de soldabilidad, por ejemplo temperatura pareja, para evitar la soldadura fría o los recalentamientos, y buena aislación térmica. ¿A qué nos referimos con esto?
que la temperatura del horno adentro sea estable, no que entre una tarjeta y otra hayan diferencias. Y lo otro, que la buena aislación térmica, si bien sirve para esto, para lograr que la temperatura se quede adentro y también que no esté disipando temperatura para afuera del medio ambiente. Memoria para diversos perfiles de soldadura con perfiles programados de fábrica y disponibles perfiles programados por el usuario. ¿Ok? Eso significa que viene con unos perfiles predispuestos, pero no todas las tarjetas son iguales. Entonces no existe la curva perfecta o la curva estándar. Entonces por lo general viene con un par de perfiles y después uno lo toma de guía y modifica los parámetros, o bien ya de frentón partir de cero y uno mismo crear su perfil. Los componentes, todos los componentes traen un perfil de soldadura y también la pasta trae un perfil de soldadura. Básicamente hay que tratar de hacer un match ahí entre los dos perfiles y lograr algo más bien armonioso entre las dos cosas. Proceso automático repetible. Lógico, estamos armando una línea de producción automática, entonces tiene que haber repetibilidad. Y eso significa que, lo que decía antes, poner la tarjeta 1 y la tarjeta 50 sean a la misma temperatura. Y eso de posibilidad de supervisar visualmente el proceso es porque cuando ponemos la primera tarjeta y vamos a crear el perfil, idealmente es poder ver, ¿ya? Ver cómo va fundiendo, cuáles están fundiendo primero, cuáles después, y poder ver el proceso. Y lo que es muy recomendable, que en los hornos más grandes siempre lo traen, que lo tiene que tener. En los hornos más chicos no lo traen, pero hay que tratar de adaptarlo de alguna forma, es poner un termopar para poder medir los puntos críticos de la tarjeta. ¿A qué me refiero? Es que si que tenemos la tarjeta y tenemos, no sé, un VGA entre medio y después puros componentes grandes, es ponerle el termopar al VGA y en función del VGA crear la curva o estar midiendo la temperatura del VGA. Porque no por tratar de soldar los componentes más grandes vamos a estar sobrecalentando el VGA, que es más sensible. ¿Ya? Entonces por eso es bueno poner un termopar al minuto de crear el perfil por primera vez. ¿Ya? Bueno, el más pequeño de los hornos son hornos batch, que es como una cajonera. Nosotros tenemos el 962 también de Neoden, que tiene un buen área de trabajo, son 270 por 290 milímetros. Visor de vidrio para poder ver el proceso de soldadura. Display de LCD con 8 memorias programadas. Voltaje 220 volts, llegar a enchufar, potencia 1500 watts, que tampoco es algo descabellado, así que se puede conectar en cualquier parte. Entonces ahí ven la foto, tiene la cajonera esta, en la que se ponen las tarjetas, arriba está el display y los botones de comando, y ahí muestra el perfil que está siguiendo. Entonces, como dijimos antes, un accesor complementario puede ser un medidor de temperatura y unas termocuplas. Ojo aquí con las termocuplas porque tienen que ser resistentes al calor, pero la funda completa. Entonces, porque la funda va a quedar dentro del horno. Y el perfil de soldadura, ahí vemos a la mano izquierda arriba, que cuál es el perfil típico, como es un perfil de soldadura, y es que parte en el standby, que son los 20 grados que tenemos de temperatura ambiente, después sube a la temperatura 2, en la cual está el precalentamiento. ¿Qué buscamos en el precalentamiento? Que la temperatura se homogenice dentro de la tarjeta. O sea, si tenemos par más grande, plano a tierra en el PCB, componente alto, condensadores que disipan temperatura, que todo eso esté lo más homogéneo posible, cosa que cuando lleguemos a la temperatura 3, que es cuando se va a fundir la soldadura, sea más o menos al mismo tiempo. Y después viene la temperatura 4, que es el enfriado. Y como habíamos hablado antes, idealmente después de cada paso, inspección. En este caso tenemos inspección con microscopio, estereomicroscopio,
que es para poder ver cómo quedó el proceso después de la soldadura. Y lo entretenido de la mañana es la parte de práctica. Voy a aprender el Pick&Place. Cuando lo aprendemos, primero hace un seteo interno que es para buscar los finales de carrera. Seguramente iba a tener un poquito más de bulla, pero es parte del juego. Ahí está haciendo el startup, que es buscar los finales de carrera a todas las esquinas. ¿Ok? Entonces, como vimos antes, esta es la impresora. Aquí es donde se pone la tarjeta. Está así como levantada porque cuando son de doble cara tiene que estar en altura para que los componentes que fueron soldados la primera vez queden en el aire. Ahí están las perforaciones, que son igual a la tarjeta, y cuando baja queda alineado y se pasa a la espátula. ¿Ya? Después de que sale de ahí, se trae el Pick&Place. ¿Ya? Y lo que les decía antes, el área de trabajo, la gracia es que es flexible. Estos son imanes, entonces yo puedo ponerlos en la posición que yo quiera. Entonces puedo poner una tarjeta aquí, otra así, de lado, como yo quiera. También se pueden poner alimentadores de bandeja aquí. Cuando los componentes vienen en una bandejita, se pueden poner aquí y armar la tarjeta acá. Esto es muy flexible. Después tiene esta área de aquí que es un vibrador para componentes en tubo. Entonces lo que hace es que esto vibra, el componente baja, se asoma aquí y lo puede tomar. Y después están los alimentadores en cinta que están por el costado y por atrás. Vienen preconfigurados, ya eso no pueden variar mucho. Y se pone la cinta, el cover tape se va para atrás, el motorcito. El resto de la cinta se va por debajo de la máquina. Y esto es lo que les decía antes, que viene la agujita, se mete en la perforación, lo hace avanzar y toma el componente. ¿Ya? Entonces, ponemos la tarjeta que ya tienen el pegamento puesto. Se pone acá. Aquí están los dos ejes de instalación, ¿ya? 1 y 2. Las boquillas se cambian así de simple, se tiran. Espérenme que se cambió de cámara. Ahí sí. Las boquillas se sacan, son muy simples. Solo se tiran y se ponen. En el caso de que hubiera que cambiar alguna. Aquí está la cámara superior. Acá atrás está la cámara inferior. Aquí abajo está la agujita que baja y que hace correr la cinta. Y bueno, la pantalla de programación. Y vamos a armar algo para que veamos cómo es en vivo. En este minuto, ese movimiento de ahí fue al 100% de la velocidad. Voy a hacer una tarjeta bajándole la velocidad para que podamos ver un poco los movimientos y explicarlo. Y después la subimos nuevamente.
¿Ya? Le puse ahí 20%. Y se fijan que ahora ya más lento. Entonces, saca las fotos para alinear los ejes. Ahora va a ver los fiduciales para saber la posición de la tarjeta. Segundo fiducial, agujita, avanza, toma con el otro eje, le saca una foto a los dos componentes al mismo tiempo y regula el ángulo e instala. De nuevo, aguja, toma, foto a los dos componentes, sabe cuál es el desalineamiento, regula y instala. Bien, lo paré porque estaba muy fome el video, muy lento. Entonces, le voy a sacar los componentes. La pongo de nuevo. Y nos vamos a la velocidad. Que corresponde. Ya sabemos cuáles son los pasos, pero ahora lo vamos a ver en tiempo real para que después podamos ver el resultado como que alinea las, busca los fiduciarios, ahí cambió de cinta, estaba poniendo 0805 y ahora empezó a poner 0603. Y termino. Entonces vamos a tomar la otra cámara para poder mostrarles el resultado. ¿Se ve? Sí se ve. Matías, ¿ves ahí? Sí lo puedo ver. Justo queda una parte como de brillo, pero alcanzo a ver los componentes que inserto. Ahí está, súper. Ahí sí. Se ven que están todos alineaditos. El componente va girando en un ángulo para hacer el círculo y la máquina tiene problemas ponerlo en el ángulo que sea y la repetitividad perfecta, están todos en con el mismo ángulo y la misma posición. Ahí está. Bien. Bueno, como les decía, la gracia de la máquina también es fácil de programar, se puede programar con archivos CSV o también yo les puedo decir las coordenadas manualmente, solo yendo con la cámara y decir el componente R1 que es de 10 kilos va en esta posición y le pongo guardar y después me voy al siguiente y al siguiente y al siguiente y puedo armar la tarjeta sin necesidad de tener un archivo con coordenadas, sino que solamente enseñándole cuáles son las coordenadas. Y por eso es compacta, fácil, simple y precisa, así que por eso la denominamos que una máquina automática para lotes pequeños. No sé si tienen preguntas aquí con respecto a la máquina o cómo es el sistema automático. Sí, mira, acá te comparto unas preguntas que habíamos recibido mientras se hizo la presentación.
Primero, que una que se heredó de la primera parte es que pregunte qué marcas de pasta recomendarías. A ver, ¿qué marca? Nosotros trabajamos, Dow Corning, mundialmente súper conocida, se ocupa en muchas industrias grandes. Después, con lo de la pasta, hay que tener varias cosas en consideración. Uno, bueno, que sea de buena calidad, lógico. Dos, es el almacenaje. La pasta tiene que ser almacenada en frío, ¿ya? Y lo otro es que cuando uno aplica la pasta esté en buenas condiciones, porque como dije antes, la pasta son microgranos con flux. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si está destapada, se va por el flux. Si se calienta mucho, se seca el flux. Entonces, cuando tiene poco flux, va a tener mala soldadura, mala adherencia, va a ser malos filetes de soldadura. Y lo otro es que si está seca, cuando yo deje el componente encima no se va a pegar. Entonces lo más probable es que cuando yo me traslade desde el pick and place o desde la mesa de trabajo al horno, se me puede correr el componente, ¿ya? Entonces, esas son las cosas que hay que tener en cuenta con la soldadura pasta. Como les digo, nosotros trabajamos con Alpha Metal, tenemos varias configuraciones de soldadura, ya sea en pasta, con plomo o en pasta sin plomo. Otra de las preguntas que recibimos es si es que existe un método, creo que, bueno, algo lo vimos, del método de stencil semiautomático o automático para lotes pequeños o medianos. Sí, hay stencil semiautomático que lo que hace es que tú pones la tarjeta manual, alineas por primera vez manual y después la máquina lo que hace es subir y bajar el stencil y mover las cuchillas automático, por eso se llama semiautomático. O sea, tú lo que haces la primera vez pones la tarjeta, la alineas por una vez y después baja el stencil y las cuchillas se mueven automáticas. Entonces después cuando él empieza a hacer la otra tarjeta, solo pone la tarjeta, aprieta el botón, baja el stencil, mueve la cuchilla. Se levanta, pone la tarjeta, aprieta el botón, baja la tarjeta, mueve la cuchilla. Esa es la semiautomática. Y la automática completa, bueno, es con un rack que va empujando las tarjetas hacia adentro, la tarjeta va virgen, la empuja, después entra, se alinea con una función, igual como nosotros, como la máquina centró la tarjeta, se alinea la tarjeta versus el stencil y de ahí pasa la cuchilla automática. Entonces es así el proceso completamente automatizado. O sea, lo único que hace es poner el rack con 50 tarjetas vírgenes y después empiezan a entrar dentro de la máquina y la misma máquina le aplica la pasta, o sea, lo centra y después le aplica la pasta. Y Francis nos pregunta, ¿qué máquina usan para fabricar los stencil? Nosotros no fabricamos stencil, o sea, solo lo único que tenemos nosotros como Poderón son unos stencil presensibilizados de bronce que son para hacer prototipos, que se hacen con el método de capado químico, como se hace un PCB, que es nuestra próxima charla. Pero se hace con el proceso químico y así se le hacen las perforaciones. Pero normalmente en la industria se hacen con láser. O sea, el láser quema el metal. Mira, ¿quieres comentarnos más de eso? Parece que como lo estaban preparando está como fresco eso, así que no sé, puede ser interesante para quienes quizá en algún momento, por lo menos para mí, que puede ser, ok, sí, hay una forma de hacer el PSB que yo hago, creo, las pistas y quizá esto también es aplicable con lo mismo del stencil. No sé si quieres comentar un poco más de eso. Sí, o sea, bueno, como decía, o sea, nuestra idea era el siguiente charla que hagamos con usted, hablar un poco de la fabricación del PCB como tal, pero claro, como adelanto hay varias técnicas, puede ser hacer el PCB ruteado, con químicos, con láser, hay varias formas
Y el stencil también, pero el stencil puede ser ruteado con láser o con químico. Para el caso de nuestro, como lo ofrecemos, solo ofrecemos el que es con decapado químico. Y se hace igual como se haría un PCB, solo que en vez de dejar la pista, se lleva la pista. Y sí, la perforación para poder pasar la pasta. Perfecto. Esas eran las preguntas que habíamos recibido y que teníamos pendientes. Ok. Entonces, seguimos con la presentación. ¿Sí? Esto es solo, también como les decía, queríamos solo mencionarlo porque hablamos de los prototipos y el pequeño, pero tenemos que mencionar los grandes, que seguramente más adelante vamos a hacer una experiencia con eso, pero ahora solo mencionarlo, que después ya van subiendo los tipos de máquinas. Está la máquina Neoden 4, que ya tiene 4 ejes de instalación. En el mismo caso tiene 4 ejes. Después se puede trasladar con un conveyor, que es esa maquinita que está en medio, y lleva la tarjeta automáticamente desde el pick and place hacia el horno, que es lineal. Ya no es una bandejita que se abre y se cierra y hace el proceso dentro, sino que es como un horno como el de las pizzas, que entra por un lado y sale la tarjeta soldada por el otro, y los perfiles los va haciendo a lo largo del horno. Y después vienen los lotes grandes o mayores, que ya son líneas de ensamble propiamente tal, para hacer muchas tarjetas muy complejas. Ya los componentes ya pasan de 0,01005 hacia arriba. O sea, el 0,1005 es un grano de azúcar hacia arriba, y ya la impresora, esa es una impresora 100% automática, la Versa Print Versa, que tú le pones la tarjeta, Central Stencil versus la tarjeta, y inclusive dentro de la misma máquina le inspecciona de que la soldadura haya quedado bien puesta, y después de la inspección recién sale la tarjeta. Entra el pick and place, también automáticamente se arma la tarjeta, y después automáticamente entra al horno y sale la tarjeta lista. Esto ya es las grandes ligas, pero hay que mencionarlo porque tenemos empresas en Chile que tienen estos equipos, así que se hace, se puede lograr, se puede llegar, solo hay que tener las ganas y un buen proyecto. Realmente es de nuevo inspección óptica al final de algún proceso, y este tipo de inspección es inspección que se llama Mantis. La gracia es la posición en la que tú trabajas, no trabajas mirando para abajo, sino que trabajas mirando para arriba, muy ergonómico. No es una pantalla, son lentes, entonces no cansa la vista, y es muy fácil de trabajar. Mira, aquí está. En este equipo de aquí. Entonces, muy simple de trabajar, fácil, cómodo, solamente te asomas y miras y trabajas. Se le cambian los lentes. Me cambiaron la cámara. Pero este equipo de aquí. Entonces el foco se ajusta así, tiene iluminación y se mira por ese visor de ahí, que como te decía no es una pantalla, sino que es solo un visor de cristal. Y seguimos con la presentación. Bueno, yo seguramente me alargué más de lo que debía. Debo reconocer que estos son los temas que nos apasionan aquí en Poilot, que uno de nuestros fuertes acá. Somos muy exclusivos en esto en Chile y en Sudamérica también. Entonces, nos enorgullece un montón esto de que tengamos un showroom, que tengamos cómo mostrar, que venga gente, que haga sus pruebas, que el
showroom está abierto para todo eso. O sea, no, yo tengo una tarjeta, pero no sé cuánto me voy a demorar en armarla, traigan. No sé bien cómo hacer la configuración, yo tengo el Bill of Material, traigan. Y como te digo, es nuestra pasión, una de nuestras grandes pasiones, pensar de componentes. Bueno, y también quería recordarles, nuestro showroom está en el Paseo 1 del 205, tenemos también ahí nuestra dirección de página web, y muy importante, síganos en las redes sociales, porque siempre estamos subiendo videos, información y cosas que les pueden interesar. No sé, Matías, si tienen más preguntas. Sí, recibí una último momento de Antonio. También dejamos la invitación en caso que quieran tener alguna otra pregunta, algo más detalle. Obviamente ahí están los contactos para que puedan tomar contacto contigo directamente. Pero en este caso Antonio pregunta, ¿qué instrumentos o herramientas existen para el control de calidad de los PCBA? Para el control de calidad del PCB hay dos que son los más conocidos, que uno, bueno, el rayos X, que la tarjeta pasa por un rayo X y ve que las pistas internas estén bien conectadas, y el otro que se llama Flying Proof, que son como unas agujitas que bajan y empiezan a medir la continuidad entre varios puntos de la tarjeta. Pero las agujitas van así muy rápido y van midiendo la continuidad de la tarjeta. Pero todo eso es enfocado a producciones grandes, o sea, en una producción chica lo más común es la famosa cama de clavos, que son estos, no sé si lo han escuchado antes, pero se hace como una especie de cajonera que tiene unos pines que son retráctiles. Entonces uno hace un circuito de prueba, puede ser con LEDs o con sonido o lo que tú quieras. Entonces cuando tú pones la tarjeta y cuando la cierras, por eso se llama cama de clavos, cuando la cierras, los pines tocan algunas partes de la tarjeta y muestran la continuidad de la tarjeta. Eso es lo que más yo he visto en Chile, lo que más se ocupa en sectores como el nuestro y no tan industriales como sería en otros países, que ahí sí están los Flying Proof y los rayos X, que son máquinas ya bastante más caras. Claro, termina siendo como un banco de pruebas para probar la misma tarjeta. Claro, es básicamente eso, un banco de pruebas, pero una camita de clavos. Y de hecho después hacen también con los mismos pines que son estos clavos para programarla. Entonces tú pones la tarjeta, cerráis la puerta y queda puesto en algunos pines que son para transmitirle datos a la tarjeta cuando está nueva. Claro, y hacer la programación en línea de múltiples tarjetas ya fabricadas. Obviamente podría ayudar en ese proceso. Sí. Y aquí, por último, creo que viene una pregunta más de estrategia. Francis nos pregunta de qué les llevó a mirar al mercado chino, aparte de temas de precio, si ya tienen la distribución de algunas marcas alemanas o de Estados Unidos. Sí, buena pregunta. Mira, nosotros, como Poirot, desde que se creó, hay una feria que se hace en Alemania, en Múnich, cada 2 años, que es la feria más grande de la industria electrónica, que se llama Productrónica. Entonces, cada 2 años se hace esta feria. Y Poirot ha asistido desde que se creó Poirot, asiste a esta feria cada 2 años. Y resulta que ahí uno se empieza a encontrar con Poirots, por decirlo así, de otras partes del mundo. Entonces, no sé, uno va a hablar con los de ESA y dice, sí, yo soy igual que ustedes, pero yo vendo en India o vendo en Polonia, en distintas partes del mundo. Y ahí uno empieza a conversar y dice, ah, sí, ¿tú con qué marcas trabajas? Y se empieza a hacer este círculo y entonces dice, sí, mira, yo trabajo con esta marca china que es buena, y así se empiezan a pasar los datos, y por eso sabemos que con las marcas chinas que trabajamos son buenas, son más económicas. Nuestro mercado es un mercado electrónico más pequeño y por ende de menores recursos. Entonces, si solo vendiéramos las máquinas suizas, alemanas,
sería muy difícil llegar para todos. Es como si solo se vendiera el Mercedes-Benz. O sea, no todos podríamos tener autos. Con el tiempo más o menos lo mismo. Buscamos que hayan cosas buenas, equipos buenos de calidad, que sean confiables y a menor precio. Y eso nos llevó a poder tener algunas marcas chinas. Pero vuelvo a insistir que con la calidad y con la garantía que representa Coilot para Chile. O sea, no vamos a traer cosas chinas que van a durar una semana. Ricardo, bueno, con esa pregunta ya completamos todas las preguntas públicas que recibimos. Creo que el primero quiero agradecer tanto a Daniela como a ti la preparación del laboratorio. Fue un buen setup. Creo que las asistencias con las cámaras estuvo pero espectacular. Particularmente el tener que ver los componentes pequeños y la posición y todo eso. Y sobre todo el tema de las pruebas en vivo siempre están afectas a posibles fallas, por lo tanto estas pruebas salieron pero extremadamente limpias. Así que le agradecemos la preparación y obviamente las intenciones de seguir compartiendo el conocimientos contra este equipamiento. Y efectivamente con este foco bien específico que es ya todo lo que es del ambiente electrónico. Así que muchas gracias en ese sentido. Súper, no, gracias a ti, bueno, siempre por el reconocimiento. Daniela quiere salir en cámara, así que va a saludar. Por el reconocimiento, por la ayuda, por la complicidad que generamos en esta charla. Y también, bueno, quiero dejar abierto que yo sé que después se puede ver por YouTube o van a quedar dudas en el camino y todo. Recuerden, o sea, mi contacto está abierto para lo que quieran saber de lo que es ensamble. Si quieren venir a hacer pruebas, vengan. Si tienen dudas, llámenos, no hay ningún problema. Mis datos están ahí, por favor, tómenlos y dudas que tengan con respecto a lo que es ensamble o cualquier cosa de Coilot, llámenos y pregunten. Perfecto, gracias. Bueno, y lo mejor es que aprovechar la oportunidad de visitar el showroom, que se ve el equipo y se pueden ver funcionando, que eso es invaluable. Así que nuevamente le agradezco su tiempo, la buena preparación, y para obedecer en el tiempo de nuestro asistente vamos a dar finalización a la actividad con tal de poder ya liberar y obviamente quedan ahí disponibles las preguntas en caso de que quede alguna otra cosa pendiente, vamos a compartir los contactos. Así que muchas gracias. Gracias a ti, María. Muchas gracias por todo. Ya voy a compartir entonces la actividad ya para finalizar. Vamos. Creo que todavía. Ahora sí. Bueno, como bien saben, siempre queda la invitación para la siguiente actividad, en este caso ya para el siguiente meetup, que sería el penúltimo del año. Vamos a tener una actividad también práctica. Hemos gozado bastante el tema de poder tener las actividades prácticas que nos han ayudado a conocer tanto técnicas, componentes, herramientas. Y en este caso, gracias al apoyo de otro de nuestros partners, que en este caso es Light, vamos a conocer el dispositivo que es de métodos de aprendizaje relacionados con el IoT más cercano a la parte industrial. En este caso vamos a conocer el equipo Siemens, el Simartic, el IoT 2020, conocido, que en este caso tiene unas grandes características, que es prácticamente tener un microcomputador. Está muy basado y compatible con lo que son equipamientos basados en Arduino. Por lo tanto, es un muy buen equipo para iniciarse en la parte de programación de equipos de programación sencillo, como lo son Arduino, pero con las grandes características que tiene posibilidad de conectar Shields. Así que las posibilidades que hay de utilizar ese equipo, vamos a poder revisarla dentro de esa actividad y ojalá que sea provechosa para quienes tengan ahí las intenciones de poder empezar ya a programar por primera vez ya en un ambiente más cercano, tanto en educación como en la parte industrial. Así que, si ya se inscribieron al Meetup, ya van a poder encontrar el siguiente evento, van a poder encontrar ya el link para poder inscribirse, así que nos estaríamos viendo la siguiente actividad.
para terminar, queremos agradecer nuevamente a nuestros sponsors que son quienes nos han apoyado y han sido parte muy activa y hoy día lo pudieron ver junto con el equipo de Poirot con estas actividades más prácticas que nuevamente nos gustaría que pudiesen estar presentes y poder ver todo esto ya in situ, pero como vieron, la preparación y el buen setup de cámaras nos permitió llegar a un punto en que pudieron ser parte del proceso directamente, siendo que cada uno se encuentra en la casa. Así que, nuevamente, muchas gracias a nuestro sponsor de la actividad. Por mi parte, les agradezco la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes este tipo de actividades. Y bueno, si quieren conocer más de nosotros, más del Meetup y todo lo que se viene, por lo menos de aquí a fin de año, pueden encontrarlo en wisely.cl el resumen de la actividad. Y si quieren saber algo más del servicio de desarrollo de soluciones IoT, pueden encontrar más detalle también en la misma página. Por mi parte, le agradezco mucho su asistencia, así que nos vamos a estar viendo. Que esté muy bien. Chao, Matías. Que esté muy bien.